Enclavado en la ladera norte de la sierra del mismo nombre y constituyendo un balcón privilegiado orientado hacia las escarpadas cumbres pirenaicas, el Real Monasterio de San Juan de la Peña se ubica a unos 20 kilómetros al suroeste de Jaca, desde donde es posible acceder a través de Santa Cruz de la Serós, población de la que parte un ramal asfaltado tan curvilíneo como pintoresco que conduce a los monasterios. Y decimos monasterios en plural porque, efectivamente, dos son los establecimientos monásticos que, bajo la advocación de San Juan, fueron fundados en este recóndito rincón prepirenaico, uno alto medieval al abrigo de un enorme peñón que centrará principalmente nuestra atención, y un segundo levantado unos cientos de metros más arriba entre los siglos XVII y XVIII como consecuencia del pavoroso incendio que, un 24 de febrero de 1675, asoló el monasterio bajo. Situado igualmente a los pies del Camino de Santiago aragonés, el Real Monasterio de San Juan de la Peña es, en la actualidad, uno de los monumentos peninsulares que más visitantes atrae tanto por su interés histórico, artístico, como por la inigualable belleza de su emplazamiento y de sus paisajes circundantes. El monasterio de San Juan de la Peña, situado al suroeste de Jaca, Huesca, fue el monasterio más importante de Aragón en la Edad Media. Cuenta la leyenda, que un joven noble de nombre Boto, según alguna otra versión Oto, vino de caza por estos parajes cuando al poco tiempo avistó un ciervo. El cazador corrió tras la presa pero esta era huidiza y al llegar al monte Pano se despeñó por el precipicio. Milagrosamente su caballo se posó en tierra suavemente. Sano y salvo en el fondo del barranco, vio una pequeña cueva en la que descubrió una ermita dedicada a San Juan Bautista y en el interior, halló el cadáver de un ermitaño llamado Juan de Atares. Impresionado por el descubrimiento fue a Zaragoza, vendió todos sus bienes y junto a su hermano Félix se retiró a la cueva e iniciaron una vida eremítica. Este sería el inicio del monasterio. Poco después de la invasión musulmana se habitan estas montañas, al ser construido el castillo del Pano que fue destruido en el año 734. El origen legendario del reino de Aragón también encuentra en el monasterio Cueva de San Juan de la Peña su propia historia, cuando reunidos los guerreros cristianos junto a Boto y Félix deciden por aclamación nombrar a García Ximénez su caudillo que les conduciría a la batalla, para reconquistar tierras de Jaca y Ainsa. Lugar este, donde se produjo el milagro, de la cruz de fuego sobre la carrasca del Sobrarbe. La leyenda de la cruz del Sobrarbe cuenta, que a las afueras del pueblo medieval de Ainsa se eleva un templete en recuerdo de la batalla que ganaron los cristianos a los musulmanes, una batalla en la que la leyenda dice que se les apareció una cruz en llamas sobre una carrasca, lo cual fue todo un revulsivo para las mermadas fuerzas de los sobrarbenses. En la actualidad se sigue celebrando en Ainsa la fiesta de la Morisma en la que se rememora el triunfo de los ejércitos cristianos sobre los musulmanes a las puertas de la villa en el año 724. Según la leyenda, antes de la batalla, el número de musulmanes era muy superior al de los cristianos, sin embargo estos vencieron gracias al ánimo que les dio su jefe García Ximénez, pero sobre todo porque en plena lucha se les apareció sobre una carrasca una gran cruz roja resplandeciente, lo cual fue tomado como un buen presagio y como una confirmación de que Dios luchaba de su lado contra el infiel. Testimonio de la enorme trascendencia de este hecho legendario es que hoy en día la carrasca y la cruz roja se mantienen en el escudo de la comarca del Sobrarbe y en el de la propia comunidad autónoma de Aragón. Vamos a ver a continuación algunos datos interesantes sobre el monasterio. Reinando en Pamplona García Iñiguez y Galindo Aznárez I, conde de Aragón, comienzan a favorecer al monasterio. El rey García Sánchez I concedió a los monjes derecho de jurisdicción y sus sucesores hasta Sancho III el Mayor continuaron con esta política de protección. Allí pasó sus primeros años San Íñigo. En el reinado de Sancho Ramírez de Aragón adquiere su mayor protagonismo el monasterio, llegando a ser panteón de los reyes de Aragón. Dicho panteón real alberga los restos de algunos monarcas navarros que reinaron en Aragón, de los primeros condes aragoneses y de los tres reyes iniciales de la dinastía ramirense, Ramiro I, Sancho Ramírez y Pedro I, junto a sus esposas. En el interior del monasterio hay que destacar su antiguo altar de la iglesia mozárabe, lugar donde era venerado el Santo Grial por los primeros reyes aragoneses. Mención especial también al claustro, con unos capiteles historiados bien conservados, esculpidos en el siglo XI por el Gran Maestro, así llamado, de San Juan de la Peña. Fueron devastadores los incendios de 1494 y 1675.
A raíz del último de ellos se construyó el monasterio nuevo. El monasterio viejo es monumento nacional desde julio de 1889 y el monasterio nuevo desde 1923. Como no podía ser de otra forma, magia y misterios se dan la mano en San Juan de la Peña. Existe un pergamino fechado en 1339, que da cuenta del peregrinar del Grial por varios recintos sagrados de la comarca hasta llegar a este monasterio, donde habría de permanecer durante largos siglos. Aquí encontraremos elementos susceptibles de incorporarse a la tradición griálica, como el repetitivo tema de los monjes custodios. Monjes que, como reza la leyenda, vivían más de 100 años por la contemplación del cáliz. Alfonso I el Batallador fue uno de los monarcas aragoneses que más protegió este monasterio. Caballero templario del Grial, según la tradición oral, tras la batalla de Fraga y supuestamente herido de muerte, se refugió en el monasterio y misteriosamente logró sobrevivir, apareciendo más rejuvenecido y guerrero. La ubicación del monasterio bajo una imponente roca contribuye también a conjeturar sobre su enigma. Una fuente con forma de cáliz se erigía en el centro de su espectacular claustro, lo que se relaciona con que el Grial también contuvo el agua que emanó de la herida de Cristo. La leyenda sobre el Santo Grial nos dice que, según la tradición, el Grial fue el cáliz del que bebieron Jesús y sus discípulos en la última cena. Se trata de una copa a la que en épocas posteriores se le añadieron oro y pedrerías que inicialmente fue labrada en Egipto o Palestina entre el siglo IV a.C. y I de nuestra era, según estudios arqueológicos recientes. Este vaso de suma trascendencia no pudo ser olvidado tras la muerte del Redentor. Según la tradición, el discípulo Pedro se encargó de llevarlo a Roma desde Jerusalén. Pasaron 2 siglos y medio en los que hay claros indicios de que el cáliz fue utilizado por los pontífices para celebrar la Eucaristía. La historia del cáliz cuenta que en la persecución del emperador Valeriano, antes de morir el Papa Sisto II, entregó las reliquias, alhajas y el dinero a su diácono Lorenzo, natural de Huesca, España, quien también fue martirizado, no sin que antes enviara a su ciudad natal el cáliz de la Eucaristía acompañado de una carta suya. Ocurría todo ello en el año 258. La copa permaneció en Huesca hasta la invasión musulmana. El obispo de la ciudad, Audeberto, abandonó la ciudad con el Santo Cáliz en el 713 para refugiarse en la cueva del Monte Pano donde vivía el ermitaño Juan de Atarés, lugar en el que posteriormente se fundó y desarrolló el monasterio de San Juan de la Peña. En él surgió un núcleo de hombres esforzados y valientes guerreros que acometieron la reconquista contra los musulmanes. Estas luchas tuvieron caracteres épicos que fueron aprovechadas para la creación literaria. Fueron el origen de numerosos relatos de caballería, poemas y óperas cuyo nexo en común eran las hazañas de los caballeros y el Santo Grial, con todo el misterio que siempre ha tenido a través de los siglos. Los primeros reyes de Aragón veneraron y custodiaron el Santo Cáliz hasta su muerte, siendo enterrados en el mismo sitio donde estuvo escondida la misteriosa copa, cuna del antiguo condado y posterior reino de Aragón. Más allá de relatos legendarios, que atribuyen los orígenes de San Juan de la Peña a un episodio milagroso, acaecido en el siglo VIII, en el que el joven Boto, tras caer por un acantilado persiguiendo un ciervo, fue a dar con una cueva en la que yacía el cuerpo sin vida del eremita Juan de Atarés. Lo cierto es que el paraje en que se sitúa el monasterio parece más que propicio para que, durante los primeros siglos de Reconquista, constituyese un escenario idóneo para el retiro de eremitas. Llanacoretas, germen del primer monacato medieval. Pese a referencias algo nebulosas que hablan de cierta actividad en torno a San Juan de la Peña durante la IX centuria, lo cierto es que hay que esperar a principios del siglo X, año 920, para encontrar las primeras noticias documentales que hablan de una primigenia consagración del cenobio pinatense, convirtiéndose desde entonces en uno de los centros monásticos de referencia para los reyes navarros y aragoneses. Abandonado probablemente durante los últimos años del siglo X, es durante la tercera década del XI cuando, bajo el reinado de Sancho el Mayor de Navarra, el monasterio es de nuevo revitalizado con la introducción de la regla benedictina, siendo también ampliado en sus equipamientos. Sin embargo, uno de los momentos claves en el devenir histórico del cenobio pinatense es 1071, fecha en que el monarca Sancho Ramírez, amén de ampliar el monasterio con la erección de un segundo nivel, introduce por primera vez en la península ibérica el rito romano en perjuicio de la liturgia hispano-visigoda hasta entonces imperante. De este modo,
el monasterio de San Juan de la Peña se convirtió desde los años finales del siglo XI y durante todo el XII en una de las plazas de referencia para la monarquía aragonesa, desempeñando incluso la función de panteón real. A partir de finales del siglo XII y sobre todo durante todo el XIII, el cenobio iniciaría un lento proceso de decadencia, justificado principalmente porque con las conquistas y el avance cristiano hacia el sur, el foco de influencia y de poder político se desplazó desde el abrupto Pirineo hacia el área del Valle del Ebro, siendo por consiguiente cenobios como Veruela, Poblet, Rueda o Piedra los que pasarían a convertirse en los predilectos de los monarcas. Así pues, toda la Baja Edad Media será para San Juan de la Peña un periodo de largo ostracismo, sobreviviendo y manteniéndose viva la comunidad monacal en condiciones de extrema humildad hasta que, en 1675, el más devastador incendio de cuantos consta que asolaron el monasterio, motivó el traslado de la comunidad a un nuevo cenobio barroco levantado unos cientos de metros más arriba, concretamente en la llamada pradera de San Indalecio. Tras la invasión francesa y sobre todo, tras la desamortización de Mendizábal, ambos monasterios quedarían abandonados, siendo posteriormente declarados Monumento Nacional en 1923 y 1889 respectivamente, procediéndose a su restauración y adecuación para el turismo, existiendo en la actualidad un centro de interpretación, una hospedería e incluso un pequeño museo. En este audio que acabamos de escuchar, hemos comprobado cómo la historia y las leyendas se mezclan entre sí, creando un halo de misterio y espiritualidad, rozando lo sobrenatural. Pues bien, esto es lo que podréis percibir, si os atrevéis a visitar este cenobio, enclavado en un recóndito paraje del Pirineo aragonés. Al igual que Covadonga en Asturias, el Real Monasterio de San Juan de la Peña, fue embrión insustituible en la historia medieval de nuestro país.